Hola, hola chicas, vamos a hacer la segunda parte y última parte de Ansiedad, un integrante más de la película Intensamente. En esta parte vamos a hacer todo lo de la cabeza y el cabello. Algo que quería mencionarles es que el tamaño de los dientes lo vamos a hacer de acuerdo al tamaño de la boca que les salga. Estos 3 dientes entran aquí al medio y 2 a los costados. Ahora en el cabello es opcional, si quieren lo pueden poner silicona líquida, seca así, y si es que no les gusta que seque así, entonces lo dejan ahí sin silicona. Depende de ustedes. Empezamos con el tutorial. Vamos a empezar la cabeza y haremos 15 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15. Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos una cadena más. Vamos a hacer un aumento en la segunda cadena. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12 y 13. ¿Listo? Ahora, en esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3 y 4. A este otro lado vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12 y 13. En este último punto vamos a hacer un aumento. ¿Listo? Aquí al medio del aumento vamos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 34 puntos bajos. Ahora haremos la vuelta 2 y vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Ahora a este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11, 12 y 13. En estos 2 últimos puntos vamos a hacer 2 aumentos. 1. Y aquí donde está el marcador, que es el último punto, haremos otro aumento. ¿Listo? Vamos a poner el marcador al medio del aumento. Ahora, para que les salgan los aumentos en el mismo lugar que al mío, lo que tienen que hacer es este paso. Sacar el marcador, hacer el punto bajo y volver a poner al mismo lugar el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 48 puntos bajos. En cada vuelta estamos aumentando 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 2 veces. Aquí hemos hecho uno, nos faltaría otro más. ¿Listo? Ya hicimos los dos, un punto bajo, un aumento por 2 veces. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos.
1, 2, 3, 10, 11, 12 y 13. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. 2, 3 y 4. Listo, ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12 y 13. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 2 veces. Aquí hemos hecho uno, nos faltaría otro más. Un punto bajo, aquí donde está el marcador sería el aumento. Volvemos a poner el marcador al mismo lugar, al medio del aumento. Como pueden ver, aquí hicimos un punto bajo, un aumento por 2 veces. Al final de esta vuelta tendremos 50 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 4. Haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento por 2 veces. Ya hemos hecho uno, nos faltaría otro más. Listo, ya hicimos 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12, 13. Ahora, a este otro lado vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Listo, ya hicimos 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12 y 13. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento por 2 veces. Ya hicimos uno, nos faltaría otro más. 2 puntos bajos y un aumento aquí donde está el marcador. Listo. Ponemos el marcador aquí al medio del aumento. Como pueden ver, hicimos 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces. En esta vuelta en total tendremos 58 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de 58 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 5 a la vuelta 10. Nos vemos en la vuelta 11. Ya hicimos las 6 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es deshacer unos 7 puntos, 3, 6, 7, más o menos hasta aquí. Esto es para que los cambios de color sean en este lugar y no aquí. Entonces, para que se forme bien la boca. Ahora vamos a hacer la vuelta 11 y vamos a hacer un cambio de color a color café oscuro. Aparte, vamos a utilizar este alambre inoxidable de 25 centímetros más o menos. Este hilo en color naranja no lo vamos a cortar, lo dejamos ahí porque luego vamos a hacer el borde de la boca. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Aquí hacemos una cadena. Listo.
Y aquí donde hemos hecho la cadena ponemos el alambre. Vamos a tejer los 58 puntos bajos, incluido el alambre y en la hebra de atrás. Aquí donde hemos hecho la cadena hacemos un punto bajo. De paso vamos a asegurar este hilo. Ahora este hilo lo cortamos para que nos deje tejer. Eso. Y seguimos tejiendo. Así. En la hebra de atrás. Listo. Terminamos de tejer toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es este alambre. Vamos a unir ambos. Ahí. Y doblamos las puntas para que no sobresalga. Así. Lo mismo este otro lado. Una vez que hemos ocultado las puntas, lo que vamos a hacer es doblar y se queda esto aquí adentro. Ahora vamos a hacer un punto bajo aquí en el primer punto de este otro lado. Listo. Y ponemos el marcador. Listo. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 58 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 12 a la vuelta 15. Ahí. Ya hicimos las 4 vueltas. Ahora vamos a hacer en esta hebra que dejamos adelante puntos bajos alrededor. Los 58 puntos bajos. Esto va a ser el borde de la boca. Dejamos un poco de hilo para esconder. Cerramos el tejido, saltamos una cadena. De esta cadena la siguiente pasamos por debajo y nos vamos a la cadena del principio. Por el medio. Listo, formamos una cadena y sacamos este hilo aquí atrás. Ahí. Listo, formamos bien nuestra cadenita. Aseguramos aquí atrás para que no se deshaga. Y listo. Cortamos. Esta parte donde hicimos el cambio de color va a ir para la parte de abajo. Ahora vamos a hacer la unión de la cabeza con el cuerpo y lo que vamos a hacer es doblar. Aquí es donde hemos empezado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el punto 6 es donde vamos a meter todos estos limpiapipa del cuello. Entonces metemos uno por uno. En el punto de al lado vamos a meter los otros dos, ya que en un solo punto no se pudo meter. Listo. Listo, jalamos todos ahí y vamos a acomodar. Ahí, más o menos así. Que vamos a hacer es doblar las puntitas para que no sobresalgan. Ahí. Esto de las puntitas tenemos que asegurar bien porque luego pueden sobresalir y puede ser molestoso y también peligroso. ¿Listo? Ya hemos asegurado todas las puntitas. Ahora lo que vamos a hacer es
esconder aquí abajo. Vamos a formar más o menos para que haga bulto. Así, miren. Como pueden ver, así, dobladito, como para que suspenda hacia arriba. Ahí. Una vez que hemos hecho esto, vamos a poner un poco de relleno. No mucho. Ahí, para que dé volumen a la cara. ¿Listo? Ahora, esto vamos a cortar. En sí, solo hicimos las 4 filas de 58 puntos bajos cada fila. Ahora con nuestra aguja, lo que vamos a hacer es unir punto con punto. Seguimos cosiendo, así. Y listo. Ahora nos venimos a este lado que nos falta coser todavía. Y también vamos a poner un poquito más de relleno acomodando. Ponemos más relleno a este lado, ya que una vez cerremos no vamos a poder poner más. No tiene que estar muy lleno, ya que si está muy lleno, esto va a sobresalir y no queremos eso. Entonces, normal, solo para que tenga volumen. Ahora lo cerramos. Aseguramos. Cortamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es meter estas puntitas hacia adentro. Ahí, así. Listo. Y como vemos en el dibujo, la boca es más o menos así. Con su dedo se ayudan, ya que el alambre se va a doblar ahí. Y a este otro lado también ahí. Doblamos el alambre. Así. Vamos a ponerle forma. Ustedes pueden poner la forma que quieran, pero vamos a hacer más o menos como está en el dibujo. Más o menos vamos a hacer como una sonrisa. Y ahí lo vamos a poner los dientecitos. Por eso lo pusimos alambre, para que luego podamos formarlo. Ahora vamos a coser la cabeza con el cuerpo. Y lo vamos a hacer aquí al cálculo con el hilo que sobramos. Ahí vamos a hacer un nudo. Para que no se deshaga. Y sacamos esto aquí arriba. Cortamos. Listo. Vamos a hacer los ojos y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Y haremos aumento en todos los puntos. Tendremos 12 puntos bajos.
Ahora vamos a poner el marcador y haremos la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 5 y 6. La vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Haremos 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ahora vamos a poner ojos de seguridad de 6 milímetros y lo vamos a hacer aquí al medio, donde está el anillo mágico. Acomodamos bien. Ahí ponemos el seguro y quemamos la punta para asegurar por completo. Con mucho cuidado. Apretamos y dejamos que enfríe. Listo, acomodamos bien. Haremos la vuelta 8. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora, antes de cerrar por completo, lo que vamos a hacer es rellenar el ojo. Ahora vamos a hacer la última vuelta y es la vuelta número 9. Haremos disminución en todos los puntos. Y haremos 2 de estos ojitos. Ahora vamos a hacer la parte que recubre al ojo, que es el párpado. Y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos y este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Tendremos en total 12 puntos bajos. Haremos la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 5 a la vuelta 7. Dejamos un poco de hilo para esconder y también para coser el ojo. Ahora vamos a hacer los ojos. Vamos a hacer más o menos así. Vamos a bordar con mechilla en color verde lechuga y doble hebra. Insertamos por aquí atrás, sacamos ahí y vamos a hacer punto cadena alrededor.
Listo. Ahora, una vez que hemos hecho punto cadena alrededor, ahora lo que vamos a hacer es pasar a través de las cadenas, así. Esto es para que se vea más definido. Sacamos el hilo por aquí atrás. Listo. Y hacemos 2 nudos, 1 y 2. Cortamos. Ahora vamos a cerrar. Y listo. Aseguramos y cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el punto y nos saltamos un punto. De el siguiente pasamos por debajo de la cadena. Nos vamos al inicio y por el medio de la cadena, formando una pequeña cadena. Ahí. Ponemos el ojo. Ahora vamos a coser. Vamos a dar unas cuantas pasadas aquí al ojo. No lo vamos a hacer punto por punto. Si quieren lo pueden pegar igual, depende de ustedes cómo lo ponen el ojito. No van a jalar mucho para que no se deforme el ojo. Tiene que estar en forma circular. Y listo. Dejamos este hilo porque luego vamos a utilizar para coser con la cabeza. Ahora vamos a bordar esta parte de color negro y lo vamos a hacer con mechilla en color negro y doble hebra. Vamos a bordar aquí a la mitad, desde aquí, hasta la mitad. Vamos a hacer punto cadena. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poquito del tejido, ahí. Y vamos a bordar a través de estas cadenas del hilo negro que bordamos, agarrando un poquito del tejido de color naranja, así. Agarramos un poquito del tejido de color naranja y vamos a hacer ahí. Eso es para que se vea un poco más grueso. Así. Más o menos nos tiene que quedar así. Agarramos un poquito de aquí del tejido y lo que vamos a hacer es repasar una vez más para que sea más grueso. Así. Y se note mejor. Pasamos a través de la cadena que hicimos. Y listo. Y escondemos para que no se deshaga. Ahí. Ya está. Cortamos.
Listo, así nos tiene que quedar. Ahora vamos a poner los ojos y lo vamos a poner de esta forma. Vamos a contar desde aquí. 1, 2, 3. 3 vueltas hacia este lado. Ahí. Ponemos el ojo, la parte negra hacia arriba. Ahí, en esta posición. Vamos a hacer unas cuantas pasadas. Más o menos así nos tiene que salir. Aseguramos aquí atrás. Y listo. Para que no se separen estos dos ojos, lo vamos a hacer una puntadita aquí. Venimos con el hilo hasta la parte de la mitad. Ahí. Y hacemos la puntadita. Ahí. Vamos a coser hasta abajo para que no se note. Ahí. Y aquí la última. Y escondemos aquí abajo. Cortamos y listo. Así nos tiene que salir. Vamos a hacer el cabello y lo vamos a hacer en color naranja. Vamos a hacer con una medida de 10 centímetros aquí y doblamos. Vamos a doblar de estos 42. Ya hicimos 2, 3, 4, 40, 41, 42. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es medir más o menos aquí en 2 centímetros y medio. Vamos a envolver aquí. Y envolvemos ahí. Vamos a jalar, vamos a apretar para que no se deshaga y envolvemos ahí. Así, apretando bien. Ahí, listo. Y hacemos un nudo. Aquí hacemos otro nudo. Listo. Así nos tiene que quedar. Como pueden ver, lo que hemos envuelto está por encima de los ojos. Y más o menos nos tiene que quedar así. Depende de cada uno si es que lo envuelven más arriba o más abajo. Pero más o menos es esa la idea. Ahora, estas partes vamos a cortar. Ahora lo que yo hago es abrir el hilo. Así. Ayudándonos con nuestra aguja lanera. Uno por uno abro. Una vez que hemos abierto todos los hilos, lo que vamos a hacer es cepillar con este cepillo para mascotas.
Así lo vamos a cepillar. Listo. Y cortamos. Ahí. Vamos a igualar un poquito. Listo. Así lo vamos a peinar. No lo vamos a deshacer por completo, sino que nos van a quedar estos que van a poner un poco de forma. Vamos a hacer el envase para poner este cabello. Vamos a hacer un anillo mágico de 10 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Jalamos. Vamos a hacer estos 10 puntos bajos 7 vueltas, incluido este anillo mágico. Cada vuelta de 10 puntos bajos. Dejamos hilo para coser. Ahora esta punta vamos a cortar. Y ponemos aquí adentro. Así. Y lo vamos a coser. Aquí atrás de esta forma. Si quieren pueden coser, pegar, y depende de ustedes cómo quieren ponerlo. Y lo que vamos a hacer es, para que no salga, agarrar el tejido más lo que hemos envuelto. Así, mira como pueden ver. Y eso va a hacer que no se salga. Agarramos lo que hemos envuelto y insertamos. Nos ayudamos con el alicate para que no se deshaga. Listo. Listo, ya tenemos puesto. Ahora lo que vamos a hacer es cortar. Está muy grande y lo vamos a cortar más o menos 1 centímetro. O depende al gusto de ustedes. Si les gusta así largo, grande, entonces lo pueden dejar ahí. Así. Y esto se tiene que esparcir por todo lado. Ahora, para que sea más duro y no se esté cayendo, lo que vamos a hacer es, con silicona líquida, agarramos un poco de silicona líquida y por la parte de atrás damos la vuelta, así, lo esparcimos y vamos a poner por la parte de atrás un poco de silicona. Esto va a hacer que se endure. No por la parte de adelante, solo por la parte de atrás. Así. Y a ustedes lo dan forma para que caiga bonito. Miren, como pueden ver, ya no se cae tanto. Vamos a hacer las cejas y vamos a hacer en color café oscuro. Haremos 6 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer 3 cadenas más, 1, 2, 3. Haremos un punto alto en la cuarta cadena. Aquí. En el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Sería un aumento en punto alto.
En el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto medio alto. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y en el último punto un punto deslizado. ¿Listo? Dejamos hilo para coser. Ahí. Listo. Ahora lo vamos a poner de esta forma. Las dos cejas lo vamos a tejer igual. No cambia nada, se lo puede poner de un lado o del otro lado. Ahora lo vamos a poner la ceja y lo vamos a poner del revés del tejido. Esta es la parte de adelante del tejido y lo pondremos de este lado. Me gusta la caída que tiene con este lado. Y lo vamos a tejer más o menos a la misma altura de la otra ceja, por aquí, aquí, encima del color naranja. Ahí. Vamos a dar unas cuantas pasaditas y listo. Ahí. Y listo. Hasta ahí nada más. Vamos a coser. Ahí. Miren. Y ahora lo que vamos a hacer es asegurar para que no se deshaga. Ahora vamos a esconder este hilo con el que hicimos aquí atrás. Así. Miren. Ahora, para poner los dientes, lo que vamos a hacer es acomodar bien. Ahí, para que parezca que está sonriendo. Y lo vamos a más o menos como unir. Así. Ahí. Vamos a pegar los dientes aquí. Ahora vamos a poner los dientes y lo vamos a hacer con fieltro. Son pequeños, más o menos son de medio centímetro. Y lo vamos a acomodar. Ya al gusto de cada persona, como quieren los dientecitos. Aquí adelante vamos a poner 3 dientes. Primero lo vamos a acomodar antes de pegar. Más o menos ahí. Y este aquí, así. Ahí. Y aquí a los extremos vamos a poner 2 a cada lado. Y estos son más pequeños. El fieltro lo van a cortar de acuerdo al tamaño de la boca que les ha salido. Ahí. Y este que está mucho más pequeño aquí atrás. Más o menos así nos tiene que salir. Ponemos aquí. Y este es más pequeño. Como se dan cuenta, esto lo tenemos que cortar un poco más. Ahí. Tejiéndolo no íbamos a poder sacar las figuras exactas, así es que lo vamos a hacer con fieltro. Esto igual está un poco grande, cortamos un poquito más y listo. Y más o menos vamos a poner así. Así. Vamos a pegar y lo vamos a hacer con mucho cuidado y con aguja de coser.
Ahora, aquí con esta aguja que tenemos de coser, agarramos un poco de pegamento y sacamos. Ponemos un poco de pegamento en esta parte. Y ahora lo vamos a pegar en el lugar que queremos, que es aquí. Ahí. Acomodamos bien en el lugar que nos gusta. Ahora sacamos este y hacemos lo mismo. Ponemos este otro igual. Acomodamos. A este otro lado igual vamos a poner pegamento. Aquí mi pegamento está un poco seco, pero igual sirve todavía. Ponemos ahí. Listo. Lo esparcimos un poquito y lo ponemos con la pincita. Y a uno lo va a ir acomodando más o menos donde quieres que vaya el diente. Así. Ahí. El último. Y lo pegamos. Es el último. Acomodamos bien. Exacto. Ahí. Más o menos así nos tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es apretar estos dos. Ahí. Así. Para formar un poquito mejor. Y nos tiene que salir más o menos así. Así. Con esa carita. Ahí. Y apretamos así. Así nos tiene que salir. Más o menos como si tuviera ansiedad, como dice su nombre. Esto empujamos hacia adentro y así nos tiene que salir. Vamos a hacer el cinturón y vamos a hacer en color negro 26 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahora lo que vamos a hacer es medir. Y nos queda, a ver, ahí, exacto. Ahora, si es que ustedes necesitan más cadenas, entonces pueden aumentar. Ahora vamos a hacer una cadena más y haremos un punto bajo en la segunda cadena. Vamos a hacer puntos bajos en todas las cadenas. 26 puntos bajos. Dejamos hilo para coser. Listo. Ahora vamos a poner el cinturón. Y lo vamos a poner más o menos de esta forma. Ahí. Unimos los extremos. Listo. Y escondemos. Cortamos. Ahora este otro igual vamos a esconder.
Ahora vamos a poner el broche con esta lana en color mostaza o dorado. Vamos a hacer aquí. Nos vamos un cuadrito hacia arriba. Y dos puntos hacia este lado. Aquí lo mismo. Así. Ahora lo que vamos a hacer es repasar, ya saben, por aquí, por debajo del color dorado. Para hacerlo un poco más grueso. Ahora vamos a bordar estos cordones de la bota y para eso lo vamos a hacer del pantalón una vuelta hacia arriba, aquí. Lo vamos a bordar en 2 puntos, 1, 2. Nos vamos un punto hacia abajo. Así. Estamos bordando con mechilla en color negro y con doble hebra. Vamos a bordar en forma de cruz. Ahora vamos a bajar esto. A ver, como pueden ver, se ve más o menos 2 vueltas hacia abajo. Ahí. Nos vamos de este lado a este lado. Y nos vamos al mismo nivel. Bajamos una vuelta hacia abajo. Así. Y ahí. Listo. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a bordar en línea recta 2 veces. 1 y 2. Y escondemos. Listo. Aquí ya tenemos el resultado de ansiedad. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Eso me ayuda mucho. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.